días. Bueno, contentos de estar aquí un domingo más en la iglesia, ¿no? Con los hermanos juntos, en armonía, ¿no? Y poder, pues, siempre recibir porque es donde Dios dice que manda, lo que es de Él, ¿no? Pensaba, bueno, decía el domingo, el día del Señor, y también un domingo dice hoy de elecciones, ¿no? De elecciones, ¿no? Y a mí me venía, ¿no? Una palabra que decía Jesús, por ser corto, ya podemos empezar, pues, a alabar a Dios y adorar en Mateo, capítulo 5, porque decía, a veces la gente dice, a ver a quién votamos, ¿no? Y una de las cosas que se ve que en estos días han estado entre ellos acusándose unos a otros que mienten, ¿sí o no? Todos dicen, pues, no, este miente, el otro dice, no, tú mientes, y todos mienten, y al final, y digo, qué bueno es que nosotros podemos tener un Dios que sabemos que es veraz, ¿no? Un Dios que todo lo que dice se cumple, ¿no? Dios dice y las cosas se cumplen, ¿no? Él es veraz, todas sus promesas son sí, son amén, ¿no? Y los cristianos estamos delante de estas cosas, ¿no? Y podemos vivir seguros, podemos vivir confiados porque Dios es así, ¿no? Pero también, como cristianos, Dios exige de nosotros que seamos también, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, ¿no? ¿No? Digo, yo pensaba en eso, digo, qué imágenes, ¿no? De la gente tal y de no poder confiar, ¿no? En alguien que dices, bueno, me dice esto, pero no sé si... ¿no? Ahora lo vemos y eso lo vemos hacia los políticos y dices que, ¿no? Es como es una tragedia, ¿no? Vivir de esta manera, ¿no? Pero nosotros como cristianos, sí que cuando decimos algo que lo vamos a hacer, hay que hacerlo, ¿no? Cuando decimos por nuestra boca y nos comprometemos con algo, hay que después hacer lo que decimos, ¿no? Y es una palabra que Jesús les enseñaba en el Sermón del Monte a sus discípulos. Vea que es muy importante, ¿no? Muy importante que nuestro carácter, que nuestra vida, ¿no? Tomar en serio lo que nosotros decimos por nuestra boca y lo que nos comprometemos, ¿no? En 5, en 33, dice Jesús y los juramentos, ¿no? Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal, que el mal procede, ¿no? Y se ve que Jesús aquí corrigió unas cosas porque, claro, es como todo, ¿no? Estos días también escuchamos a los políticos, pues, excusando sus mentiras, ¿no? Cuando uno dice algo de verdad, pues, quiere decir, no, es que no es mentido, es que he cambiado de opinión, ¿no? Y cambiar de opinión parece que, ¿no? O transgiversan y quieren llevar a un punto las cosas, pero justificar lo que es mentira. Y se ve que en el tiempo de Jesús pasaba un poco también lo mismo, ¿no? De que llevaban los juramentos a un punto donde decían, bueno, si tú juras y pones Dios en medio de tu juramento, estás obligado a cumplir lo que has dicho. Pero claro, si Dios no está en medio, como que te exime, ¿no? De la responsabilidad de que tú cumplas con lo que tal. Y Jesús te dice, mira, que no juráis por nada,
da igual si estoy digo que no, que Dios está por encima de todo, que nosotros tenemos que vivir, el cristiano aquí hablando a sus discípulos, tenemos que vivir nuestra vida viviendo que vivimos delante de quién, delante de Dios, y que mi vida tiene que representar a Dios. Y si yo digo algo que sí, es que ¿qué? Es que sí. Y si digo algo que es que no, es que no, ¿no? No podemos decir sí, no te preocupes. Y después es otra cosa, ¿no? Vemos Pablo, también en la segunda carta de Corintios se ve que había como y él recuerda eso, ¿no? De que, no lo vamos a leer, pero viene en la segunda carta de Corintios, si os acordáis, cuando se ve que él había prometido que le iba a visitar y como que todavía no llegaba, no tardaba por visitarles y ellos algunos se lo tomaban como algo, mira que este no cumple lo que dice, ¿no? Y él después les explica que realmente no quiere ir mientras está enfadado de alguna manera, sino quiere ir en momentos de paz, de tal, y realmente para que puedan entender lo que él quería explicarle, no solamente escribirle por carta, ¿no? Pero sí que ahí le dice que yo no vivo, no es como que en la carne en nosotros hay sí y no, ¿no? Y se acuerda, dice lo que, y les pone delante de que mi sí es sí, y lo que decimos queremos cumplirlo en Dios, no lo tomáis de esta manera, ¿no? Quiere confirmar, ¿no? Y el cristiano, no sé, yo me tengo que sentir mal si el otro piensa que no estoy cumpliendo con lo que yo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final soy cristiano, soy alguien que representa a Dios, ¿eh? y que de alguna manera con lo que yo digo, con lo que yo hago, estoy perjudicando, estoy de alguna manera manchando lo que es el testimonio de Cristo en mi vida, ¿no? Necesito ser así, ¿no? Y Pablo les recuerda, ¿no? Le dice que en Cristo todas las promesas son sí y en Él son amén, son amén, ¿sí? Y bueno, es como tenemos que vivir nuestra vida, ¿no? Aquí en este mismo texto habla de que vosotros sois la sal de este mundo, ¿no? Y de alguna manera es la verdad de Dios la que conserva, ¿no? Yo el otro día venimos de viaje y te vas y abrimos la puerta de casa y olía así un poco rarío y tal. Y ¿qué ha pasado? Y enciendo la luz, no había luz. Claro, de la tormenta se ve que se había apagado la luz y claro, enseguida fuimos a la nevera, abres el congelador porque había alguna bandejita de carne y había algo de tal, y abres, bueno, una peste, ¿no? Y era de tal. Yo pensaba después en esto, ¿no? Digo, vosotros sois la sal. Hoy en día conservamos las cosas como con congeladores, con cosas, pero antiguamente la sal era la que conservaba las cosas, ¿eh? Y este mundo ahora mismo lo vemos, no hay verdad por ningún lado, es pura putrefacción, todo huele, todo es ¿eh? Qué importante es que los cristianos somos de verdad tomarnos en serio, ser veraces, que nuestra palabra sea, que cuando digo algo que sí, que lo voy a hacer, es que lo voy a hacer, no es que sí, pero después es no, ¿sí? Lo voy a hacer. Porque eso de alguna manera es algo que dice, vosotros sois la sal. Si hay algo que para a veces somos baluartes, columnas ¿no? Como habla de la iglesia, de la verdad de Dios, ¿no? Y es lo que de alguna manera conserva, ¿no? Y para terminar, aquí en Eclesiastés, leemos solamente ese versículo que yo creo que lo conocemos. En Eclesiastés, en capítulo 5, y en capítulo 5, en versículo 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer los sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal, ¿no? Y el profeta Samuel le dijo a Saúl, ¿no? Dice, ¿a qué se agrada a Dios? ¿De más de los carneros y de tal o que obedezcamos
y que escuchamos atentamente que la voz de Dios, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer, no tenemos que ser pronto en nuestra vida, muchas veces hasta nos dice delante de Dios, de estar con un corazón de decir sí, sí, pero después que seamos como el hijo que dijo sí, sí, pero al final que no fue, ¿no? Aprendamos a ser veraces en todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Y aquí nos dice para que seamos, lo primero que tiene que aprender uno que acercarse que a oír a Dios. Aquel que es veraz, aquel que realmente trae en nuestra vida lo que tú y yo necesitamos. Y bueno, ahora pues sin más, si nos ponemos de pie, yo creo que podemos cantar así unas alabanzas, un poco de guerra, porque hay que pelear, ¿no? Y de poner realmente nuestro corazón delante de Dios. Buenos días. Cuando Dios nos habla nos quedamos sin palabras. Eso no es malo, eso es bueno. Es porque de alguna manera estamos, ¿verdad?, poniéndonos debajo de su autoridad y creyéndole a Él. La fe es certeza y convicción. Si no tenemos esa clase de fe, tenemos una fe que no va a obrar nada, que no va a mover nada, que no nos va a proveer de nada. Pero cuando creemos que Dios proveerá, si lo creemos, Dios lo hará. ¿Y de cuántas cosas nos ha provisto? ¿Verdad? Parece que en este tema siempre se nos va nuestra mente a la provisión material, ¿no? A la provisión económica, a la provisión de las necesidades que tiene una persona pues para vivir en esta tierra. Pero Dios va mucho más allá. Hay una provisión que viene del cielo, que viene por medio de Cristo, y esa es la provisión que llena, que salva, que nos reconforta. Esa es la provisión que buscamos. Y esa es la provisión que predicamos. Ese es el mensaje que nos salva, la provisión de Dios. Nos ha provisto del perdón. Y en una parte yo voy a hablar de este asunto, pero el centro del mensaje tiene que ver con algo que ya hemos comentado en algún momento en estos días, que decíamos, bueno, vamos a un día tocar este tema con profundidad, parándonos más en ello, porque es un tema, y voy a hablar de las heridas que hay en el corazón, en el interior de todas las personas, ¿vale? Y esas heridas, ¿verdad?, en algunos pueden ser de alguna manera superficiales, no está muy afectado por ciertas cosas, es una persona que tampoco le afecte mucho de alguien que le ofenda. Hay caracteres así, humanamente hablando, ¿eh? Pero sobre todo el mensaje va para los que están atados por causa de heridas y causas de ofensas que no pueden salir adelante, que están buscando un alivio, buscando cómo liberarse, pero no pueden, porque humanamente es imposible, ¿verdad? El rencor que produce, ¿verdad?, las heridas en el interior, ¿verdad? Y esto hay que creerlo. Y cuando Dios nos descubre o nos alumbra el interior, lo que puede estar pasando, lo que pasa dentro de las personas, es de mucha ayuda, porque a veces somos ignorantes y no sabemos qué nos pasa, sabemos que estamos enfadados, ofendidos, estamos heridos, sobre todo estas heridas que son familiares, estas heridas que son en matrimonio, de hijos padres, padres hijos. Este tipo de heridas son profundas, se pueden quedar ahí, ¿verdad?, por mucho tiempo, si no hay un alivio, si no hay un remedio, ¿eh? Entonces, de esto es sobre todo lo que la palabra de Dios, Dios mismo nos alerta y nos dice, tiene remedio, hay solución. Yo te voy a proveer de la libertad.
que necesitas. Te voy a enseñar a perdonar. Porque hay personas que en su corazón te dicen, yo no puedo perdonar eso. ¿Habéis oído alguna vez esto? De alguna persona. Es fuerte, ¿eh? A mí si me lo dicen antes de conocer a Dios, no me habría surgido mucho problema. Ah, pues tienes razón, no perdones, eso es imperdonable, ¿verdad? Esas son las conversaciones, ¿no? De los bares, ¿no? de las terrazas, del vecindario, de la familia. Pues tienes razón, no le perdones, eso es imperdonable. Y eso sabe lo que ocasiona, un dolor, un daño. Pero en el mundo oscuro, ¿verdad? Eso como que no se ve, pero se sufre. Y la gente está muy abatida, ¿eh? Para que nos vengan ahora el tiempo de elecciones a contarnos más mentiras. Hay que votar, sí. ¿A quién? Al que menos mienta. ¿Y quién es? No sabemos. ¿Eh? Entonces, bueno, somos afectados, estamos afectados muchas veces. Y es un mensaje no solo para los que no son creyentes, porque esto nos puede ocurrir, yo creo que estáis conmigo en esto, hasta los mismos creyentes. Habiendo creído, siendo ya cristianos, pues hemos recibido una ofensa, o hemos recibido, o nos han herido con algo. Pero para nosotros como creyentes es otro mensaje, ¿verdad? Que es el número 2, voy a decir, porque no puede alguien perdonar sin haber experimentado cuál es el perdón de Dios. Ah, sí, yo lo sé, sí, me lo sé de memoria, esto es así, así. No, experimentado. ¿Eh? Y siendo honesto y siendo fiel a lo que he experimentado. Porque si yo me miro a mí y digo, bueno, ¿a cuántos ofendí? ¿A cuántas personas he herido? ¿No he ofendido nunca a Dios, aun siendo inconscientemente? No puedo decir eso, no podía decir eso. Bíblicamente, en la palabra de Dios, encontramos, dice, ¿y quién no ofende? Hablando ya cristiano. Pues a veces ofendemos, todos ofendemos. Pero hay que tener una capacidad, una provisión, para no quedarnos atados a una falta de perdón. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas? 70 veces 7. Ah, bueno, pues todavía me quedan unas cuantas. Es un número para decirnos que siempre hay que perdonar. ¿Cómo perdono yo ciertas cosas? A veces nuestro carácter no se está formando bien al carácter de Cristo y soy una persona muy propenso a cualquier cosita y me ofende. Pero yo tengo que madurar. Y madurar tiene que ver con adquirir, ser provisto del carácter de Cristo. Cristo perdona y nos ha perdonado. ¿Y cuántas cosas nos ha perdonado? Dice, de la misma manera que Cristo os perdonó, lo vamos a leer en Colosenses, ¿qué tenemos que hacer los creyentes? Perdonar de la misma manera. ¿Y cualquier manera fue? Que no tomó en cuenta. No lo tomó en cuenta. A la mujer adúltera que la estaban apedreando los religiosos por su adulterio, dice, ves, pero no lo hagas más. ¿Qué clase de amor es ese? Un amor que no importa, que pasa por alto todas las cosas, no un amor de verdad. Y eso es carácter y características que debemos de adquirir y debemos ser provistos de este amor para poder vivir entre el mundo y en la comunidad cristiana, entre los hermanos. Necesitamos madurar, ¿vale? Entonces, bueno, yo os he puesto ahí un cuadro, un marco por donde empezar y vamos a empezar leyendo un versículo en la carta a los Hebreos, ¿vale? En el capítulo 12 y en el versículo 15. Y ahí vamos a sacar unas cuantas cosas, ¿vale? Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12, ahí lo tenemos.
tenemos como un título que no tiene que ver con la palabra de Dios. No sé si todas las Biblias lo tenéis, que pone los que rechazan la gracia de Dios. Pero bueno, avanza en este tema y nos encontramos con el versículo 15, ¿verdad? Los versículos y los números es una forma que se inventó para poder localizar escrituras, libros y demás. Entonces nos encontramos con este versículo, ¿vale? Y dice así, mirad bien. Y mirad bien tiene que ver con vigilar. Dice vigilar, estar vigilantes, vigilar, estad atentos. O sea, esto ya nos lleva a que no es algo superficial, que no es algo que digamos, bueno, de este tema puedo pasar. Este tema no es muy importante, es muy importante. Porque la Escritura, lo que Dios nos dice es, mirad bien, vigila. Estate atento, que no se pase por alto, que este tema esté bien a la luz, ¿vale? Dice, no sea que alguno, dice que deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aparece la palabra ahora amargura. Vale, una herida, una ofensa, cuando se enquista, cuando no nos libramos de ella, va actuando, va corroyendo, va aumentando, va haciéndose fuerte y va provocando muchas cosas. Va provocando muchas cosas. Y una de las cosas que Dios nos dice es que nace una raíz. El miércoles pasado estuvimos hablando de que el hacha está ya levantada, puesta a la raíz, ¿verdad? Para cortar y separar la raíz, que es la que alimenta al árbol, separarla, porque esa raíz no es buena. Veíamos esto. Necesitamos nacer de nuevo, separar la raíz, que da ese alimento malo por naturaleza humana, dando un fruto y unas hojas malas, y decíamos que nos preocupábamos mucho de a ver cómo soluciono el problema de la hoja, el problema de la rama y el problema del fruto. Y la solución estaba en cortar la raíz. Y tiene que haber una raíz nueva. Dice, arraigados y cimentados, ¿en qué? En el amor de Dios. ¿Ves? Hay una raíz nueva. Y de esa raíz brota un hombre nuevo, un nuevo corazón, una nueva actitud, una fe en Jesucristo. ¿Vale? Y el fruto es un fruto de una buena raíz, que también hay que cortar y podar, ¿sí o no? También encontramos esto, ¿verdad? Pero bueno, estábamos en esto, y esto es una raíz. Dice que vigilar, de que entre los hermanos, aquí habla ya de cristianos, de que entre los hermanos no brote una raíz de amargura causada de que se aparte de la gracia de Dios. Y luego, la cuestión de aquí viene hablando luego de Saúl. Y dice, nos pone este ejemplo, dice que procuró. Y esto vamos a tenerlo que aclarar un poco para darle un sentido correcto a lo que ahora nos tiene. ¿Cómo cortas la raíz? ¿Cómo no dejamos que esto crezca? Podía haber una pregunta anterior. ¿Hay algo de esto en nosotros? Y esto nos lo tenemos que preguntar personalmente cada uno y ponernos delante de Dios, ¿no? Como cristianos, ¿hay algo de esto? El alcanzar no tiene que ver con que no haya llegado, sino que se salga de lo que es el Evangelio y no pueda recibir por este motivo la bendición de Dios. ¿Y cómo lo sabemos que esto es así? Porque nos lo aclara con el tema de Esaú. Esaú vendió, cambió la primogenitura, la bendición de ser el primero,
La vendió por algo material, por hambre, y luego la quiso recuperar. El cambiarla por algo tiene que ver con salirse de la gracia. Pero un día este hombre se dio cuenta y quiso recuperar la bendición de ser el primogénito porque tenía unos beneficios. Eso no era por nada, era una bendición que venía de parte de Dios para el primer hijo, ¿vale? Y la quiso recuperar. Pero dice que lloró al padre, pero el padre no podía volver atrás, porque el padre, Isaac, ya había dado la primogenitura a otro de los hermanos. Quiere decir que antes de que pase y no podamos volver atrás y a estar en un orden con Dios, ¿verdad? Cuidado, vigilemos de que no brote una raíz de amargura, porque trae unas consecuencias, y las consecuencias están ahí. Dice que esta raíz, dice, os estorbe, empieza a crecer, empiece a, de la misma manera que una herida física, o sea, en el cuerpo, si no tratamos con ella, ¿qué es lo que produce? Infección, ¿no? Infección. Pues una herida, un daño de este tipo dentro de nosotros, lo que va a producir es infección. Y va a infectar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nos va a apartar de la bendición, esperando de que un día podamos recuperarla. Pero nos pone este ejemplo para que nos andemos con cuidado. Por eso el versículo empieza, dice, mirad bien, vigila, que esto no ocurra. Dice, porque mira lo que le pasó a este hombre, que quiso volver a tener la bendición, pero el padre ya se la había dado a otro. No es una tontería, no es algo que podamos decir, venga, esto lo podemos guardar y dejarlo en un rincón. Dice que nos estorbe y que por ella muchos sean contaminados. O sea, que esto no se va a quedar ahí, que como esta raíz, ¿verdad?, esta ofensa empiece y se infecte, nos va a dañar y va a provocar un daño en otras personas. Entonces, es una de las situaciones de que hay que cuidar. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cuál es el remedio? Perdonar. Porque la raíz, la amargura, tiene que ver con una ofensa o tiene que ver con un daño en nuestro corazón. Y si no perdonamos, se va a infectar. Y se va a infectar nuestra vida personal, interior, y vamos a infectar a otras personas. Porque va a producir odio, va a producir queja, va a producir celos, va a producir contienda. Parece que es algo sin mucha importancia, pero cuando lo dice aquí, en la palabra de Dios, tiene mucha importancia, ¿vale? Yo he apuntado algunas cuantas cosas acerca de esto, que la amargura es contagiosa e infecciosa y buscará contaminar a otros y llegar a hasta llegarle a echar la culpa a Dios. ¿Cuántas personas o algunas personas vemos, verdad?, que están muy preocupadas en su corazón, en su persona, en lo que otros le hicieron. ¿Puede ser esto? Que hay una preocupación, su vida toda es una preocupación de lo que le hicieron, de lo que me pasó, de cómo se portaron conmigo. Y eso les entretiene toda una vida. Les entretiene toda una vida. Y esto ocasiona daños peores. Esto lo que produce es odio. Produce odio y produce ira. Y produce, la amargura produce maldad. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hago si yo reconozco que mi vida diaria está sujeta? Hay gente que vive por el odio. A ver cuándo me puedo vengar. ¿Creéis que esto puede ser posible? Se sostiene simplemente para ver cuándo un día me puedo vengar, cuándo un día puedo pagar este mal que me hicieron por otro mal peor.
¿vale? Y esto parece que lo vemos solo en las películas, que es el argumento de una película, ¿no? Que se forjó a sí mismo, con la única intención de poder vengarse del que le hizo un mal. Pues esto tiene un principio para poder esta persona poder ir adelante, empezarse a preocupar no de lo que le hicieron, sino cómo él está. ¿Cómo estoy yo personalmente? Y empezar a dejar a un lado esa situación, porque es la que te tiene todo el día, o nos tiene todo el día ahí, en nuestra mente, ¿verdad? Y empezar a pensar en nosotros mismos, porque ese es el primer paso que hay que dar. El primer paso. Porque esto no es nada que se ha inventado. A veces no nos enteramos de estas cosas porque no contamos realmente y abrimos nuestro corazón y podemos decir, pues mira, me ocurre esto, estoy muy dolido, no puedo. Entonces, el consejo a esta persona es que Cristo te perdone, preocúpate primeramente de ti, que Cristo te enseñe lo que es realmente el ser perdonado por Dios. Él es nuestra propiciación. Él es el que ha pagado y el que ha limpiado y nos ha liberado de heridas, de dolores, de angustias, de una vida en un desorden grande. Y cuando yo aprendo, por causa de que Él me ha perdonado, o sea, el perdón no es algo que digo yo y me lo creo y ya estoy... No, es que el perdón lo sentimos dentro de nosotros. Y hemos sentido el descanso, la paz, hemos sentido la liberación. Porque una de las cosas que produce el perdonar y el ser perdonados es libertad. Libertad. Y a veces estamos ahí, ¿verdad? El que esté en esta situación y tiene a alguien atado. No le perdona, lo tiene atado a una falta de perdón. Sin preocuparse de sí mismo. Sin preocuparse de sí mismo. Dice, no, oye, pues yo ya he visto algunas cosas, ¿no? Yo ya ahora estoy bien, pero hay gente que no se lo cree, esto no puede ser, y empieza un daño en su corazón. Y a veces creemos que nos tienen que creer todo lo que nosotros decimos. Y lo que tenemos es que mostrar realmente de que somos libres. Y el que muestra su libertad en Cristo, nadie tiene que decirle, ni tiene que decir, sí, estás muy bien ahora. No hay que decir nada, simplemente se ve, ¿vale? Es un tema que tiene que ver con, como bueno, es a donde se daña, a donde nos dañamos, es en nuestros sentimientos, ¿vale? Los sentimientos de las personas están ahí. Sentimos cosas, sentimos odio, sentimos amor, sentimos gozo, hay un sentimiento, eso tiene que ver con el alma de las personas. Y ahí es a donde se hacen las heridas. Ahí es a donde nosotros podemos estar libres de un sentimiento malo, de un mal pensamiento, o a donde podemos estar atados. No dejo de pensar el mal, lo que se me hizo, lo que me dijo, y es muy fuerte. Es muy fuerte. Y esto nos lleva a ciertas cosas. Algunos dicen, bueno, ya saldré yo de esto. Ya saldré yo de esto. Y hay gente que se busca un camino, ¿verdad?, donde esto le produzca el poderse olvidar de todo esto. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, ¿vale?, que tiene que ver con esto. Vemos aquí claramente que el Nuevo Testamento está dentro del Antiguo. Deuteronomio, capítulo 29, y versículos 18 y 19.
Está en los primeros libros, ¿vale? Vale. 18 y 19 del capítulo 29, perdón. Aquí estamos. Ahora dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, dice, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios. Dice, para ir a servir a dioses, dice, de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca, que dice, hiel y ajenjo. La hiel es amarga y el ajenjo significa amargura, amargor, ¿vale? Y suceda, dice, que al oír las palabras de esta maldición, dice, él se bendiga en su corazón. Al oír estas palabras, el misma persona, lo que hablábamos hace un momentito, se bendiga él mismo, diciendo, tendré paz, ya lo solucionaré. Podré vivir con esto, como tanta gente. Esto es algo común, no es algo mío. Esto me bendigo yo solo, diciéndome, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. O sea, reconozco que esto me está haciendo daño, pero yo mismo me bendigo y me digo, no, tendré paz, ya saldré de esto. No puede ser, es imposible. O nos provee Dios de sanidad, de libertad de verdad, o esto es imposible. Los recuerdos nos matan. El malestar nos ocupa mucho tiempo en nuestra mente. Hermanos, los que todavía no lo sois en Cristo, conocidos, compañeros, perdonar, perdonemos, busquemos perdonar, busquemos el perdón de Dios, es el primer paso. Aprendamos de lo que Él es capaz, y así, bueno, ha sido capaz de perdonarnos, y de cómo lo hizo. Isaías 53, ahora si queréis lo leemos, cómo lo hizo. No era algo, no era un mensaje psicológico. No, vete al psicólogo, que estás muy, no encuentras salida, vete al psicólogo. No, vete a Cristo. Vete a Cristo y verás y veremos cómo Él nos libertó, cómo Él curó nuestra herida, y aprendamos de eso. El que no lo ha experimentado es que no va a poderlo hacer. Humanamente eso es imposible. Hace poco vi a una persona y dice, no, yo puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Estamos en lo mismo. Me bendigo yo a mí mismo, estaré en paz, ¿no? Aunque ande en la dureza de mi corazón. En dureza, en rebeldía, Dios tiene la culpa. Acabamos siendo así. Mirad, el libro de Job le faltó muy poquito. Si leéis el libro y cuando está llegando al final, le faltó muy poquito por echarle la culpa a Dios. Él fue, después de Cristo, posiblemente la persona que más haya sufrido. Job. Y luego Pablo. Sufrimientos de verdad. Y Job estuvo ahí. Del sufrimiento que tenía, del agobio, de no encontrar una cierta respuesta. Hablaba con Dios. Y yo le decía, no soy yo el que hago esto, lo otro y aquello. No he sido yo el que creó el viento, creó el mar, creó todo lo que tú ves. Estas conversaciones tenía. Pues Job le faltó esto. La dureza del corazón no puede ser aliviada, no puede ser cambiada, sino con una intervención del Espíritu Santo. El nacimiento de nuevo, el perdón de nuestros pecados, de nuestras ofensas, de nuestra rebeldía, de nuestra soberbia, de todo ese carácter producido
por una naturaleza alejada, pervertida, fuera de lo que es la santidad de Dios. Por eso el hombre se atreve, no, yo me busco mi paz. Pero sigue diciendo, dice, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Imagínate, a veces creemos que los excesos de las fiestas son de este tiempo. ¿Cuánta gente ha caído en el alcohol? Y muchos motivos tienen que ver con esas situaciones. Situaciones de querer proveer de una paz que no encuentra porque no tiene a Cristo, Cristo es el príncipe de la paz, porque no escuchó el Evangelio, no escuchó a los cristianos que comunicaban un mensaje, que tenían un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación, ¿no? Poneos en paz con Dios. Se creía, el hombre, las personas quieren proveer una paz, fabricarse una paz, pero no, es imposible. ¿Por qué digo imposible? Porque lo hemos experimentado. Y llegar a puntos donde la voz de la conciencia, del dolor, no sé, yo no he llegado a experimentar este tipo de cosas, así tan profundas, pero yo sé que cuando Dios trae esta palabra hay dolores, hay heridas. La iglesia local trae Dios su palabra a su iglesia. Y hoy la iglesia de al lado o la de allá está predicando su mensaje para la gente, para las ovejas de esa iglesia. Entonces hay remedio, pero el remedio no está en nosotros. El remedio no está en los excesos. El remedio no está en la embriaguez, ni en las adicciones, ni en los excesos de los deseos carnales. No encuentras paz. Lo que haremos es fomentar, ¿verdad?, el pecado que ya hay en nosotros. Y cada vez estaremos peor. Gracias a Dios que Dios nos llamó. ¿Estáis de acuerdo con esto? Gracias a Dios que Dios nos llamó. Y nos proveyó de su paz, perdonando nuestros pecados. Vamos a leer Isaías un poquito más adelante. Y en el tiempo bastante más. 53. Versículo 5. Es de los pasajes que a mí personalmente me gustan más. Creo que es el que para los cristianos es el pasaje estrella, ¿no? Vamos a decir así. 5. Ahora dice, habla de Cristo, profetizando. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por medio de la herida, por medio de la llaga de Cristo, es la única manera, la única provisión para que seamos curados de nuestras llagas, de nuestras heridas, en nuestros sentimientos, en nuestras dificultades, ¿verdad? La manera de encontrar la paz verdadera, la paz con Dios. No me puedo proveer de mi propia paz, por favor. ¿Cuántas veces lo hemos intentado? ¿Cómo está el mundo? Hay ofrecimientos de bienestar por donde quiera que vayas, de comodidades, de tal. La humanidad ha avanzado en comodidad, pero no en paz. Y la paz no es... bueno, España está en paz, ¿sí?, porque no hay guerra. Espérate, dentro de un tiempo, a ver a dónde nos encontramos. Pero no habla de ese tipo de paz. El hombre está convulso dentro, porque es hasta que le desvela, claro, el Espíritu Santo, por medio de una reunión, por medio del llamado, para que escuche. Y le dice, mira, la paz es otra cosa. Es estar en paz con el que te creó. Corta la raíz del mal. Tienes que nacer de nuevo. Acepta sacrificio. Mira, Cristo era una llaga entero él. Podemos leerlo. Era él una llaga. Corona de espinas, con un palo apretando,
bofetadas, le quitaban la barba así, ¿eh? Crucificado, apaleado, sus fuerzas en su cuerpo no le llegaron y tuvo que ir, mandaron a otra persona. ¿Quién fue? José de Arimatea, un hombre para que le ayudaría a llevarlo. Hasta tal punto, Jesús era una llaga y una herida completamente en su cuerpo. Pero eso cargó para que hoy nuestras heridas sean sanadas. Esto hay que creerlo. ¿Creemos esto? Hay certeza, hay convicción, tenemos la fe. Entonces ese es el primer paso para la solución. Ese es lo que Cristo nos ha provisto. ¿Vale? Vamos a leer lo que hemos hablado antes acerca de aprender del perdón. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Es un tema que bien requiere tiempo. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Bueno, leemos el 12. Dice, vestíos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este es el carácter de Cristo, ¿vale? Ahora dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿De qué manera? Nos dice que lo hagamos. Dice, de la manera que Cristo os perdonó. Así también, hacedlo vosotros. Esta es la manera, en cuanto a los creyentes, en cuanto a la convivencia, en cuanto a la comunidad cristiana, ¿vale? En cuanto a los demás muchas veces, ¿verdad? A los que han sido llamados a escuchar como en otro tiempo vinimos otros a escuchar. De esta manera. Y esto no es una manera en plan de cumplir unos ciertos pasos tipo norma. La manera en la que habla es la experiencia, el experimentar el perdón de Dios por medio de Cristo. Esta es la manera. Por eso decíamos que lo primero de todo es haber sido perdonados y no olvidarnos nunca. El otro día decíamos que la dureza del corazón de un creyente viene por su mente olvidadiza. Entonces, ¿remedio cuál es? La práctica de ese principio. Dice que esforcémonos en que no se nos olvide lo que Cristo hizo por nosotros, de dónde Dios me sacó, de todo lo que me perdonó, de todo lo que me ha provisto, de quién me ha hecho, qué ha hecho con nuestras vidas. ¿Qué ha hecho con nuestra vida? Si yo me olvido de esto y no me esfuerzo porque no se me olvide, mi corazón se endurecerá. Y empezaré a ver a los demás de otra manera. El cristiano carnal produce división. Y una persona no madura hace un daño en el ministerio. Por eso decía Pablo, dice, no pongamos al frente a un indocto, porque posiblemente se pueda enorgullecer y pueda causar un daño. O sea, es un tema que es para todos, de una manera unos y otra manera otros. No nos conformemos, no nos hagamos nuestra paz, no busquemos nada para calmar y ablandar nuestro corazón por causa de una raíz de amargura provocada por una ofensa, por una herida, se llame como se llame, profunda como sea. La herida por la herida de Cristo, nuestras heridas van a ser sanadas, perdonados nuestros pecados. O sea, esa provisión, ¿quién puede darla? Nadie puede darla.
En Cristo está todo lo que necesitamos. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas. La arrogancia que a veces el mundo tiene. Yo me preveo mi paz. ¿Eh? Aunque sé que no estoy bien, pero no me importa. Este tipo de expresiones son ya la actuación del adversario. Hablábamos un poquito el otro día. Los hombres tienen un adversario en la vida espiritual. Dios no tiene ningún adversario, porque nadie puede con él. Nadie se atreve a ser un adversario de Dios. Y lo escrito de esta manera está, dice, el diablo vuestro adversario. ¿No dice eso? Porque si fuera de otra manera diría, el diablo nuestro adversario. Entonces se incluiría a Dios en esa situación. No puede ser. El adversario está dando ideas, siempre ideas, caminos muy parecidos para que no vayamos al perdón, porque sabe que el que es perdonado tiene un lugar en el cielo para aquellos que en Cristo han creído, un lugar, una eternidad. Hoy estamos aquí, no sabemos en qué tiempo, ¿verdad? El Señor se nos llevará. ¿Qué es lo que hemos dejado? ¿Qué legado? ¿Qué hemos transmitido? Unas normas. Lee la Biblia. La transmisión tiene que ser la fe. Una vida de fe. Esa es la que hemos transmitido. Bien. Esta persona y aquella y aquella y aquella y el otro tienen una vida de fe. Ese es el mayor legado. El legado que da fruto. El resto no puede ser. Hay un primer paso para todas estas cosas, ¿vale? Bueno, creo que eso leyó ahí en Mateo en el capítulo 6, donde viene el Sermón del Monte, y en la oración nos dice claramente que perdonar para que Dios os perdone. ¿No dice esto? Y habla a los creyentes. Perdonar para que Dios os perdone. Evidentemente que uno que todavía no ha entrado en el plan de Dios, esto tiene que pasar por el primer paso. Pero ya para nosotros, para la comunidad, para la iglesia, perdonar para que Dios nos perdone. Y eso es fundamental. Y el que no perdona está atado, ata a otro. Y en el mundo, mundanamente, o sea, si no atamos a las personas, las tenemos, un hombre decía, la tienes en un calabozo, ahí. Dice, pero tú también estás preso. ¿Por qué? Porque todos los días tienes que ir a verle. Te tengo preso, no te voy a perdonar. Tú estás preso también, de tener que ir a verle, de tenerle que recordar en tu corazón de que no te voy a perdonar. Eso es terrible, vivir esa situación, que no sales adelante. Es un peso, es tan fuerte, que eso, ¿quién te librará? Pues si lo aprendemos, eso, por medio de haber sido perdonados, correcto. Verás que no es tanto lo que tú y yo creíamos que era, ¿verdad? El perdón de Dios nos libera de ofensas y pecados hacia Él. Y nosotros, dice, perdonamos para liberarnos y liberar a otras personas. Cristo nos ha liberado de nuestros pecados, ese es el primer paso, para que nosotros podamos liberar a otras personas. Normalmente, casi siempre son familiares, temas familiares. Y nos quedamos atados ahí, daños y demás. Pero si perdonamos, liberamos. Nos liberamos nosotros y liberamos a esa persona. Y ahí veremos y verán un verdadero cambio.
un verdadero cambio. Como yo antes no podía y estaba con ira, con odio, contra y en contra, y ahora puedo. Porque ha habido una obra previa en mí, que es el perdón de mis ofensas, mis pecados, y la herida de Cristo curó la mía. Esto llega a extenderse de tal manera que sabemos que una infección en el cuerpo puede matar a una persona. ¿Puede ser esto? Sí, bien. Pues de esta manera espiritual, en nuestro interior, en nuestra alma, puede ocasionar algo bastante parecido. Y una persona puede estar muy viva, pero puede estar muy muerta, porque la amargura, que la representábamos como esa infección de la herida, nos puede causar, es bastante habitual, meditemos en esto, resentimiento. ¿Tenemos esa palabra? Estamos resentidos, ¿no? Ira, rencor, odio y deseos de venganza. No estamos hablando de cualquier cosa. Esta lista, llevar eso dentro, en el corazón, eso debe ser muy fuerte, muy fuerte. Y una de las palabras que, no sé si creo que fue terminando cuando en el entierro de mi madre, y hicimos un pequeño homenaje también a mi padre, que no había podido ir a su entierro. Bueno, estamos hablando de los tiempos del COVID y demás. Pues una de las cosas que yo comenté, nos hemos despedido y no tenemos ninguno entre nosotros nada en contra del otro. Estamos en paz. Estamos en paz. Y eso es muy importante. Alivia nuestras almas. Perdona, si Dios te ha perdonado, ¿por qué tú resistes esa situación? Es que es muy fuerte. Sí, mírate tú. Si es fuerte lo que te ha perdonado, si es duro lo que te ha perdonado, si es ofensivo lo que has hecho. ¿Cuántos has dañado tú en 20 y tantos años? ¿En 30? ¿A cuántos? ¿200? ¿300 personas? Y estás ahí maquinando por una o dos. No es lógico, pero es un daño. Libérate. Libérate. Ten paz. Libérate. Sé libre. Y ánimo. Esto es una provisión excelente de Dios. Excelente. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que hasta aquí. ¿Oramos? ¿Sí? Pues Señor, cada vez que pronunciamos tu nombre, Señor, es una bendición. Tú eres el Señor, eres el Rey, eres el Mesías, el que ha venido, el que vino a liberarnos. Y hoy, Señor, sentimos la libertad que tú nos ofreces, una libertad verdadera. Yo te agradezco, Señor, que podamos hablar de estas situaciones que solo tú ves, que están dentro del corazón, dentro de nuestra alma, Señor. Guíanos, Señor, al que no ha sido perdonado y ayudes a meditar y pensar en él mismo. Y pueda ser libre, y pueda ser santo, y pueda ser un hombre en paz contigo, Señor. Y una persona, Señor, como digo, puramente libre. Te agradecemos, Señor, todo lo que pones a nuestro alrededor. La provisión que tú ofreces solo puede venir de ti. Y nuestro adversario, Señor, trae muchos mensajes a nuestras vidas, pero ninguno de ellos hace efecto. Y si hace efecto es para aumentar el mal que hay en nosotros, el dolor. Y a la larga, Señor, veremos que esto es así. Hoy puede ser un gran día para muchas personas. Oh, Dios, gracias, Señor. El día que recibieron el perdón
y pudieron perdonar. Para los que somos hijos tuyos, Señor, creyentes, sino que no nos demos esa libertad de ofendernos rápidamente, de no perdonarnos. Señor, a libertad hemos sido llamados. Y en el nombre de Jesús, como tú nos enseñas, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos. Gracias, Cristo. Lo necesitamos, Señor. Gracias. Gracias por el día de hoy, Padre. Amén. Oh Jesús, gracias, Señor. Oh Dios, Señor, gracias Dios. Gracias, Dios. Gracias. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se